empezando. Muchas bendiciones para todos. A ver, vamos acá por acá. Ahí está. Ya, bueno, ya comencé el vivo como había mandado en el estado. Hoy, lunes, corresponde al vivo. Voy a tratar, Dios mediante, todos los lunes estar actualizando la lectura del libro, como ya había mencionado, a su imagen de Jen Wilkin. Aguárdame un segundito, a ver. Ahí estamos. Ok, bueno, espero que estén todos bien. Ya. Bueno, con respecto al vivo anterior, espero que haya sido de mucha ayuda. Es un súper libro. Bueno, uno de los mejores. Si bien hay muchos otros que también tienen mucha información, y que mejor, ¿no?, que tener toda esta información y poder oírlo, como también lo menciono en la vez pasada. Para hacer un repaso, el video anterior estaba leyendo la introducción acerca de la mejor pregunta que debemos hacernos. No qué debo hacer, sino quién debo ser. ¿No? También podemos conocer dentro de esa misma pregunta, podemos encontrarnos la fidelidad de Dios. Hola, ¿cómo estás, papucho? Ya. Y algo que quiero destacar del video anterior, que los tengo acá destacado, dice: si nos enfocamos en nuestras acciones sin lidiar con nuestros corazones, podemos terminar siendo simplemente amantes de nosotros mismos que se comportan bien. Bueno, eso lo pueden leer, los invito a que puedan ver el vivo anterior para hacer el seguimiento de la lectura de este libro. Como había mencionado, tiene 10 capítulos. Recién empezamos por la introducción, así que bueno, estábamos viendo acerca de hacer una mejor pregunta, formado y marcado, un camino estrecho y seguro. Y eso es fundamental para dar inicio a lo que es este libro. Hoy vamos a ver el capítulo 1. Como había mencionado, si bien este libro está dedicado a mujeres, pero aún así lo encuentro con tanta información y dentro de un estudio, ¿no?, acerca del carácter de Dios. Igualmente ella lo menciona en el mismo capítulo, se los voy a leer. Aún así, como digo, tiene tanta información que se aplica en todo contexto. Así que bueno, el capítulo de hoy tiene de título Dios el más santo. La repetición es la madre del aprendizaje, es un proverbio romano. Mamá, me duele mucho la cabeza y tengo que ir a clase. Me tomé un vaso de agua. Mamá, estoy muy ansioso por mi examen. ¿Puedes orar por mí? Me tomé un vaso de agua. Estos son 2 mensajes de texto enviados por 2 miembros de la familia Wilkin, que están en la universidad en 2 días diferentes de la misma semana. Estos mensajes pueden parecer extraños para los que no conozcan mucho a nuestra familia, pero mis hijos y yo nos entendemos perfectamente. Desde que eran pequeños, cada vez que me decían que les dolía algo, mi respuesta era esta sugerencia: intenta tomar un vaso de agua. Mis hijos se han reído de mí varias veces por aconsejar este remedio casero.
Bromean diciendo que si me escribieran diciéndome que perdieron un vaso, yo le aconsejaría que se hidrataran. Así que imagina mi alegría cuando me senté una noche a ver la noticia con mi hijo menor y escuché un reporte médico donde decían que el mejor primer paso para tratar los dolores de cabeza y otros malestares comunes es, adivinaste. La mirada en el rostro de Calvin demostró que había llegado a la conclusión correcta. Ahora sería imposible vivir conmigo. Afortunadamente para él se gradúa este año. Tal vez para cuando abandone el nido ya habré recibido mi título médico honorario. Intenta tomar un vaso de agua. Es solo una de muchas frases grabadas en las mentes de mis hijos. Los padres repiten cosas, muchas cosas, especialmente a los niños pequeños. Cuando dejábamos a los niños con una niñera, mis últimas palabras siempre eran: sean buenos unos con otros. Antes de que pudieran jugar en la casa de un amigo, la pregunta estándar era: ¿arreglaste tu habitación? A la hora de ir a dormir, ¿te cepillaste los dientes? Repetimos lo que queremos que otros recuerden. Lo voy a volver a repetir. Repetimos lo que queremos que otros recuerden. Y aprendemos lo que escuchamos varias veces. A medida que mis hijos iban creciendo, ya no esperaban que les recordara las cosas. Cuando me pedían que los dejara ir a la casa de un amigo, comenzaban diciendo: mamá, ya arreglé mi habitación y terminé la tarea. Porque la repetición había logrado su propósito. No es de extrañar que la fuente de la verdadera sabiduría utilice esta herramienta con tanta regularidad. Al prestar atención a lo que repite la Biblia, entendemos qué es lo que más quiere Él que aprendamos y recordemos. Ahora, esta es una pregunta fundamental. ¿Quién es Dios? Mi intención específica en este libro es que aprendamos a identificar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Por lo general, nos inclinamos a discernir la voluntad de Dios preguntando: ¿qué debo hacer? Pero la voluntad de Dios tiene que ver primeramente con quiénes somos y después con lo que hacemos. Al cambiar la pregunta y decir ¿quién debo ser?, vemos que la voluntad de Dios no está oculta para nosotros en su palabra, sino que se revela claramente. La Biblia responde directamente a esta pregunta de esta forma: sé como Jesucristo, quien representa perfectamente la imagen de Dios en forma humana. La voluntad de Dios para nuestras vidas es que seamos transformados a la imagen de Cristo, cuya encarnación nos muestra a un ser humano conformado perfectamente a la imagen de Dios. En este libro consideraremos cómo podemos reflejar una semejanza a nuestro Creador. Pero ya que la respuesta de la Biblia a quién debo ser es sé como la imagen misma de Dios, debemos preguntar, ¿quién es Dios? He sido grandemente beneficiada por teólogos que han estudiado profundamente las Escrituras durante siglos para responder esta pregunta. Stephen Charnock, Arthur Pink, Tozer y Sproul han explorado el carácter ilimitado de Dios y lo han hecho a niveles que sobrepasan mi capacidad. Cualquier texto de teología sistemática enumera y explora los atributos de Dios, pero mi deseo en estas páginas es tomar la perspectiva excelsa de Dios que se presenta en otros lugares y hacer una pregunta extra. ¿Cómo debe cambiar mi manera de vivir si sé que Dios es? Y ahí queda la incógnita. En otro lugar exploré las implicaciones de 10 de los atributos
incomunicables de Dios que podrían llenar ese espacio. Aquellas características que son propias solamente de Él. Solo Dios es infinito, incomprensible, autoexistente, autosuficiente, eterno, inmutable, omnipresente, omnisciente, omnipotente y soberano. Cuando nos esforzamos por ser como Él en cualquiera de estos aspectos, nos convertimos en sus rivales. Somos seres humanos creados para llevar la imagen de Dios, pero queremos más bien ser como Dios. Nos esforzamos por alcanzar esos atributos que son propios de Dios, aquellos que solamente le corresponden a un ser ilimitado. En vez de adorar y confiar en la omnisciencia de Dios, deseamos la omnisciencia para nosotros mismos. En vez de celebrar y reverenciar su omnipotencia, buscamos omnipotencia en nuestras propias esferas de influencia. En vez de descansar en la inmutabilidad de Dios, observamos nuestros propios patrones endurecidos de pecado y declaramos que somos inmutables, que nos es imposible cambiar. Así como nuestro padre Adán y nuestra madre Eva, anhelamos lo que solo le pertenece a Dios, rechazando los límites que Él nos ha dado y creyendo neciamente que tenemos derecho a poseer estos atributos. Anhelar un atributo incomunicable de Dios es escuchar el engaño de la serpiente: serán como Dios. Es la inclinación natural del corazón caído, pero ya que se nos ha dado un nuevo corazón con nuevos deseos, debemos aprender a anhelar atributos que sean apropiados para un ser limitado, aquellos que describen la vida abundante que Jesús vino a darnos. A estos se les conoce como los atributos comunicables de Dios, aquellas características suyas que pueden hacerse realidad en nosotros también. Dios es santo, amoroso, bueno, justo, misericordioso, lleno de gracia, fiel, veraz, paciente y sabio. Cuando hablamos de ser transformados a la imagen de Cristo, esta es la lista que tenemos en mente. Esta es la lista que intento explorar. 10 atributos que nos muestran cómo reflejar la imagen de Dios como lo hizo Cristo. Por ejemplo, entre más gracia tengo, más reflejo a Cristo, quien muestra perfectamente la imagen de Dios. Pero, ¿por dónde debo empezar? ¿Qué debería ser lo primero que viene a mi mente cuando pienso en Dios? ¿Habrá alguna respuesta correcta? Yo argumentaría que sí la hay. Solo tenemos que prestarle atención a la madre del aprendizaje, la repetición. Wow. Ahora seguimos al subtítulo que dice primero lo primero. Si es cierto que repetimos lo que es más importante, hay un atributo de Dios que emerge claramente como uno de los primeros de la lista: su santidad. La santidad se puede definir como la suma de toda excelencia moral, la antítesis de toda imperfección o corrupción moral. Transmite la idea de ser apartado, sagrado, separado. Indica un carácter cuya pureza es absoluta. Siguiendo la regla de la repetición, la Biblia quiere que nuestro primer pensamiento sobre Dios sea que Él es santo. La palabra santo aparece casi 700 veces en la Biblia. Hola, Dani. Su forma verbal, santificar, aparece 200 veces más. Esas menciones de santo en todas sus formas se relacionan con cosas,
personas y lugares. Pero cuando se usa para describir a Dios, notamos algo sorprendente. Ningún otro atributo aparece junto al nombre de Dios con más frecuencia que la santidad. Estoy leyendo a su imagen de Jen Wilkin. 10 maneras en las que Dios nos llama a reflejar su carácter. Voy a hacer el seguimiento de la lectura a fin de terminar los que son los 10 capítulos del libro. Así que todos los lunes voy a estar haciendo el vivo para que hagan el seguimiento, y obviamente esto queda en el perfil para que cuando puedan, mientras lavan los platos o hacen cosas o van caminando, pueden ponerse los audífonos y pueden ir escuchando el libro. Esto obviamente surgió desde una necesidad que yo misma dije, pucha, no tengo internet y necesito leer este libro. Y a veces uno tiene tiempo para hacer cosas y mientras uno escucha cosas. O sea, la mayoría de las personas últimamente mientras hace cosas está escuchando algo. Y así que, bueno, el Señor me dio esta directiva, así que hay que usar todas las herramientas y bueno. Es algo bonito también para que sea algo accesible y en fin podamos compartir, ¿no? Algo tan fundamental para estos tiempos. Retomo. La Biblia menciona su santo nombre 29 veces. Solo en el libro de Isaías se le llama el Santo de Israel unas 25 veces. La santidad de Dios, la pureza absoluta de su carácter, es lo que lo distingue de todos sus rivales. ¿Quién, Señor, se te compara entre los dioses? ¿Quién se te compara en grandeza y santidad? Tú, hacedor de maravillas, nos impresionas con tus portentos. Éxodo capítulo 15, versículo 11. Nadie es santo como el Señor. No hay roca como nuestro Dios. No hay nadie como Él. Primera de Samuel capítulo 2, versículo 2. Los dioses de Egipto y Canaán, de Grecia y Roma, nunca declararon que poseían una pureza absoluta de carácter. Las crónicas de sus hazañas parecen más un reality show que un texto sagrado, el cual obliga al devoto a contemplar de forma voyerista sus payasadas horrorosas. Pero el Dios de Israel posee una santidad tan cegadora que nadie puede verlo y vivir. Una pureza moral tan devastadora que ni siquiera los seres angelicales que no tienen pecado y habitan en su presencia inmediata pueden soportar mirarlo, sino que al contrario se cubren los ojos con sus alas. Y día y noche repetían sin cesar: Kadosh, Kadosh, Kadosh. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y que es y que ha de venir. Apocalipsis capítulo 4, versículo 8. No soy experta en los seres angelicales, pero me parece probable que lo primero que les viene a la mente cuando piensan en Dios se expresa en aquello que repiten sin cesar: Santo, santo, santo. Y también esto ya es un comentario añadido al libro, que en parte esto también tiene que ver con el ocultamiento divino. Hay muchas personas que dicen, no, pero si Dios es tan excelso, ¿por qué no se hace visible? Y justamente es tan santo, que por eso necesitamos prepararnos en este tiempo para que podamos tener derecho a ese cuerpo glorificado, a fin de que a través de con ese cuerpo santificado y glorificado podamos ver a Dios, porque será visible. Pero ahí nosotros nos tenemos que hacer la pregunta: ¿en qué condición lo veremos?
Esta repetición merece una atención especial. Los rabinos solían usar una doble repetición para enfatizar un punto. Esto también tiene que ver, ¿no?, con el contexto, ¿no? Y vemos que Jesús usa la misma técnica en su propia enseñanza con frases como de cierto os digo. Y muchos me dirán, Señor, Señor. Sproul escribe, Robert Sproul: en las Sagradas Escrituras solo hay un atributo de Dios que se eleva al tercer grado. Solo hay una característica de Dios que se menciona 3 veces sucesivamente. La Biblia dice que Dios es santo, santo, santo. No dice que es santo, ni siquiera santo, santo. Él es santo, santo, santo. La Biblia nunca dice que Dios es amor, 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 ni misericordia, 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 ni ira, 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 ni justicia, justicia, justicia. Dice que Él es santo, santo, santo. Que toda la tierra está llena de su gloria. Repetimos lo que más queremos recordar, lo que es más importante y lo que podemos olvidar más fácilmente. El pueblo de Dios puede llegar a olvidar el atributo de Dios que la Biblia exalta como el más alto, escogiendo enfatizar otro atributo en su lugar. Algunas iglesias se enfocan en repetir casi exclusivamente que Dios es amor. Algunos repiten casi exclusivamente que Dios es justo. Lo primero que nos viene a la mente cuando pensamos en Dios puede estar más marcado por nuestra experiencia que por lo que dice la Biblia. La palabra de Dios enfatiza la santidad de Él. Pero es posible que nuestras iglesias no quieran hacer lo mismo. Si la pureza absoluta de Dios hace que los ángeles desvíen la mirada, entonces es posible que predicar acerca de la santidad no sea algo que le agrade a las multitudes. Es mejor hacer énfasis en el amor para que todos se sientan bienvenidos, o hacer énfasis en la justicia para que todos se porten bien. Dios merece nuestra adoración tanto por su amor como por su justicia, pero su amor y su justicia son definidos por su santidad. Él no te ama, Él no solamente ama, Él ama desde una pureza absoluta de carácter. No solo actúa con justicia desde una pureza absoluta de carácter. Si enfatizamos cualquiera de sus atributos por encima de su santidad o separada de ella, lo moldeamos de acuerdo a nuestra imaginación o para nuestros propios fines. Su amor se convierte en un amor en términos humanos, en vez de ser un amor santo. Su justicia se convierte en una justicia en términos humanos, en vez de ser una justicia santa. Al comprender su santidad, somos transformados por esa revelación. El conocimiento de Dios y el conocimiento de uno mismo siempre van de la mano. Nos vemos a nosotros mismos de una forma diferente porque hemos visto a Dios como Él es. Y entendemos nuestro llamado, reflejar a Dios como lo hizo Cristo, de una forma nueva. Amén. A ver, creo que eso hace en base al testimonio el hablar a través de las experiencias, sí, totalmente, totalmente. Es que también justamente lo que comentaste tiene mucho que ver con lo que acabo de leer al final, de que el conocimiento de Dios y el conocimiento de uno mismo siempre van de la mano. O sea,
cuando más nos acercamos a Dios y cuanto más se revela Él a nosotros, más podemos conocernos a nosotros. Porque a veces hacemos introspección y empezamos a ver todas nuestras fallas y desviamos nuestra vista de aquel que es Jesús. Y Él es el mayor de todos, el santo de santos. Entonces, porque claro, o sea, nos llama, ¿no? Sean santos porque mi Padre es santo, o sea, te estoy llamando. Sentite privilegiado, o sea, no por tus propias obras, sino por lo que yo hice. Eso es lo que dice Jesús. Y cuando decidimos confiar en Él, porque el creer simplemente, o sea, tenemos que confiar, esa es la diferencia, ¿no? Y cuando decidimos confiar en Él es cuando el Espíritu Santo empieza a obrar. Bueno, voy a dejar la lectura hasta acá. Si bien el capítulo 1 aún no acaba, pero bueno. El siguiente título para el próximo live queda en Santo como Él es Santo. Tiene mucho que ver con lo que acabo de mencionar. Así que bueno, gracias Dani por conectarte, Papucho, bueno ahí todos los que se conectaron, muchas gracias. Espero que sea de bendición y bueno, nos vemos el próximo lunes y me pueden dejar ahí comentarios, pueden también mandar mensajes si tienen alguna duda, alguna inquietud, acá estoy para servirles. Así que bueno, muchas bendiciones.